Muy bien, muchas gracias. Sí, con todos los participantes quiero darles los buenos días, también agradecer a nuestro colegio profesional por este 19 Congreso Nacional y 9º Congreso Internacional de Psicología. Son los eventos realmente que nosotros tenemos que aprovechar para ver todo nuestro crecimiento, ver nuestra fortaleza y al mismo tiempo verla y compartirla, porque cuando hablamos de psicología en general y la psicoterapia en especial, no hablamos de otra cosa sino la coexistencia, que esa es la única realidad, ¿no? Entonces, esto es muy valioso, muy importante, porque son momentos en los cuales podemos coelaborar un conjunto de criterios, compartir todas las experiencias, el conocimiento, aún habiendo coincidencias como también discrepancias, como en mi caso, por ejemplo, yo le voy a decir, voy a desmitificar porque me dedico bastante a lo que es desmitificar, recordemos, desmitificar principalmente nuestra actividad personal y profesional, ¿no? Porque toda esta parte de mitos viene desde lo que es familia, sociedad y todo el mundo está inserto ahí. Por eso nosotros nos debemos a lo que es el ser humano, pero el ser humano lo vamos a ver mucho desde lo que es una percepción holística. Entonces, habrá algunos criterios que de repente, bueno, si no coincidimos, no importa, vamos a tener que ir de repente limando asperezas. Yo les digo, uno de los grandes problemas es ese. Verán esta primera diapositiva, tengo una formación bastante abierta, entre otros criterios más y otras formaciones que tengo en diferentes tipos de terapia, pero es que el psicólogo tiene que ser así abierto, el psicoterapeuta igual o más abierto. ¿Por qué? Sin límite. ¿Quién me dijo que solo debo o tengo que formarme o puedo formarme en un solo sistema terapéutico? ¿De dónde viene eso? Cuando todo esto y mucho más es nuestra herencia. ¿Por qué solo me quedo con $1000 de herencia cuando tengo $100,000? Nadie haría eso. Entonces nosotros, cada sistema terapéutico es una riqueza tremenda que hemos heredado. Y creo que ahí, en esa herencia, también tenemos una gran responsabilidad. ¿Cuál es? De permitirla estudiar bien, conocerla bien, comprobar bien, porque partimos desde la psicología como ciencia. Entonces, toda ciencia comprueba, demuestra, y la psicología como ciencia de la conducta es observable, la conducta se registra, la conducta uno puede intervenir en ella, ver las modificaciones y mostrar o demostrar las modificaciones. Y eso es lo grande de la psicología. Por eso la psicología es la ciencia de la conducta. ¿Por qué estamos? Y empiezo acá con uno de los criterios que lo dejo ahí para debatirlo de repente más adelante. ¿Por qué hablamos de salud mental? ¿Dónde está la mente? Nosotros debemos de hablar de salud psicológica, porque nuestra ciencia, de la psicología, es la ciencia de la conducta, no de la mente. ¿Quién estudia la mente? ¿Filósofos? ¿Teólogos? Nadie. La mente, bueno, lo dejo ahí, ¿dónde estará la mente, no? Entonces, a partir de acá, paso a mi primera diapositiva para compartirla, ¿no? Compartir mi primera diapositiva. A ver, perdón. Ahí estamos. Esta primera diapositiva, que siempre voy a tender hacia lo que es una percepción real, concreta y también integradora. Acá, esta primera diapositiva de Eduardo Galeano, que me parece valiosísima hoy en día. ¿Cuál es la realidad de nuestro mundo? A pesar de que se ha sumado este problema de la pandemia, el COVID, por eso es la psicoterapia, crisis y crisis a partir de la pandemia. No es que la psicoterapia esté en crisis, no. La psicoterapia en la crisis de la pandemia. ¿Cómo podemos actuar frente a esta situación crítica que ha generado el COVID-19? Y ahí tenemos ese llamado de la psicología y la psicoterapia para atender esta problemática que es existencial. No es orgánica, es existencial, que repercute, sí. Por eso la etiología es valiosísima. Si hay un daño orgánico, hay que ver la causa, no necesariamente viene de la parte somática. Entonces, tenemos acá este criterio de Eduardo Galeano, para compartirlo, dice, vivimos en un mundo donde
el funeral importa más que el muerto. No puede ser. El muerto, pero no, importante, rimbombante, con música, con el mejor cajón, flores, coronas, perdón. Esto lo vemos a diario. La boda es más importante que el amor. No, 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 por Dios, que aquí estamos dando valor. A la ceremonia si hubo bastante de comer, de tomar. ¿Y ellos cómo están? La pareja. Y el físico más que el intelecto. Por Dios, ¿qué estamos valorando en nuestro mundo? ¿No? ¿Qué se valora? El intelecto en estos momentos está, pero dándole duro a todo su conocimiento, experimentación, con esta parte del COVID-19 que ha descubierto y nos ha dejado hacia el desnudo, podría decir, donde la medicina, ciencia exacta, pero valiosísima, ahora no sabe qué hacer ni qué decir. Entonces, aquí vamos a ver, pero ahí estamos nosotros con nuestro intelecto buscando, y nosotros desde la psicoterapia también tenemos grandes retos que nos da vuelta, porque cada vez toda esta problemática es mucho más compleja, además de que el ser humano es un ser eminentemente así complejo. Y nosotros somos parte de él, de todo este ambiente familiar, social. Vivimos en la cultura del envase, lo de afuera, hay que pintarle. Por eso muchísima gente hay por ahí que especialista en maquillar cadáveres. Ni hablar de nuestros mal llamados políticos. Y digo mal llamados políticos porque eso no es política. Lo que hacen no es política. Es cualquier cosa menos política. Porque desde la definición de lo que es política no cabe lo que ellos hacen. Entonces, polis viene a ser de comunidad, pueblo, ¿sí? Eso es. Pero si gobiernan a espalda del pueblo, ¿cómo hacer política? ¿Y qué política vamos a hablar? Ahí no existe. Entonces vivimos en la cultura del envase que desprecia el contenido. No puede ser. ¿Cuánta gente con grandes capacidades no tiene oportunidades? ¿Y a quién le importa eso? Estas son realidades que se suman a toda la exigencia de COVID-19 y que después de COVID-19, si nosotros no aprendemos este criterio de solidaridad, de ver por ti, ya no, ¿cuándo vamos a aprender y qué es lo que tiene que ocurrir para poder aprender? Fijémonos que yo digo con mucho optimismo, antes de COVID, si tú querías salir, ir y correr riesgos, de repente la gran mayoría lo podríamos escuchar, decir, bueno, es tu problema, vete, haz lo que quieras. Hoy en día no, no salgas. No salgas por tu bien, que tu bien es el mío. Este criterio de solidaridad que ha venido a imponerse, pero habrá gente que a pesar de eso no aprenda. Y si aprende es solo a nivel cognitivo, pero no a nivel conativo o de acción o de conducta. Por eso, cuando hablamos de psicología y psicoterapia, estamos obligados a vivir todos esos contenidos, porque nuestros criterios en la psicología y psicoterapia, por dirigirse hacia lo que es el ser humano, que es el máximo valor, todos estos criterios son de valores. Y quien no vive valores, tiene una vida que no vale. Por eso, ¿cuánta gente que no vale? Humanamente vale, todos valemos igual. Pero cuando se trata de ir viendo tú, yo, esta, por sus actitudes, es como nosotros. Un delincuente es un ser humano, tiene el mismo valor que tú, yo, pero humanamente, en su función, frente al mundo, no tenemos comparación. Por eso, hace años estoy diciendo, ¿quieres una vida que valga? Ponle valores. Bien, iré a la siguiente diapositiva. Bien, aquí hablamos de esta psicoterapia y la crisis en la pandemia. Entendámoslo así, por eso he puesto un guión para separarlo. No es que la psicoterapia en crisis y justo la pandemia, no, 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 no. La psicoterapia, ¿cómo atendemos con psicoterapia toda esta situación de crisis y pandemia? Porque es una situación de crisis a nivel mundial, que no es sencilla tampoco. Si antes no era sencillo atender un problema psicológico de alguna persona, una pareja, una familia, una comunidad, pues ahora se nos complicó, por eso es que tenemos mayores exigencias. Los médicos, lo mencioné anteriormente también, tienen mayor exigencia también ahora más que nunca. Esto ha complicado al mundo entero. Bien, la psicología y la psicoterapia
todos sabemos que va creciendo a pasos agigantados, con fundamentos científicos holísticos, porque ya no es la terapia tú y yo. Si es un tú y yo, ese tú me está permitiendo ver todo un sistema familiar, social, laboral, educativo, etcétera, etcétera, etcétera. Porque nosotros somos resultado de todos esos sistemas con los cuales interactuamos. Y habrá uno o varios que son los que me conflictúan en la vida. ¿Y cuándo tenemos un problema? Las exigencias de vida no son un problema. Yo tengo un problema cuando frente a una exigencia de vida doy una respuesta que no corresponde o una respuesta inadecuada. Por eso hablo de problemas. Por ejemplo, últimamente ha sido muy evidente la situación médica. Una medicina, de pronto, no. Esta medicina, no. Usar mascarilla, no. Solo los que están infectados. Después, no. Todos también, porque te pueden ir. Es decir, que sí, que no. Eso es un problema. Una exigencia de vida. Si yo doy una respuesta y es adecuada, no hay problema. Por esa razón, se nos exige prepararnos para la vida. Porque hay mucha gente que muere hasta de viejo, personal y profesionalmente, pero nunca aprendió a vivir. Y la psicología es lo que te permite aprender a vivir, activando recursos y ayudándote para que aprendas a solucionar por ti mismo esas dificultades y problemas, a responder adecuadamente. Y esto parte desde lo que es la vida auténtica. De otra manera, imposible. Bien, entonces, este fundamento científico holístico resultando una psicología empoderada, dadora de respuestas relevantes y adecuadas para los problemas existenciales que son actuales en toda nuestra humanidad y en cualquier parte del mundo. Porque esto nos cayó a todos, no es Latinoamérica, no es Perú, no, 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 está en el mundo y hay partes del mundo, en países desarrollados que es peor que en el nuestro, igual o peor, ¿no? Eso es. Entonces, toda esta problemática es existencial y vamos a ir viendo que por ser existencial reclaman así poderosamente lo que es la intervención del psicólogo a través de la psicoterapia, porque otra solución no. Lo otro es un maquillaje para cadáveres, de otra manera. La auténtica intervención en la problemática, en los problemas existenciales, es psicológica. Somos testigos del permanente reconocimiento de nuestros servicios psicológicos, ganando así un gran prestigio social y mundial. Esto es algo innegable. Lo compruebo permanentemente, ¿no? Tanto en mis intervenciones a diferentes niveles, acá como fuera de acá en nuestro país. Bien. 2 más 2, tenemos que ver también que son 4, independientemente, así lo digo, un esquizofrénico. Eso es indudable, y no solo indudable, sino hasta indiscutible. Indiscutible. Que 2 más 2 son 4, así lo diga o lo afirme un esquizofrénico. Acá, veamos cuánto pesa para nosotros un diagnóstico. Por eso, esa gran diapositiva con la que empecé de Eduardo Galeani. Vivimos en un mundo donde valoramos mucho el envase más que el contenido, el diagnóstico más que la persona. Por favor, en psicoterapia nosotros no vemos el diagnóstico, vemos la persona, sobre todo en criterios humanistas con mayor razón, porque si veo el diagnóstico estoy viendo la enfermedad. ¿Y qué hago con la persona? No existe. Esa persona tiene este problema. No estigmaticemos, por favor, que es hacia donde nos llevan los diagnósticos. Poner un rótulo, un estigma como un producto y tratarlo tal cual. No, el ser humano sobrepasa todo esto, por favor. Desgraciadamente o penosamente, pero hay que discriminar. El ser humano es un ser clasificador. Sí, selectivo. Yo hoy día decidí con qué camisa, con qué corbata, con qué saco venir acá y presentarme con ustedes para esta exposición y compartirla. Y cada uno de ustedes debe haber decidido también. Y decidimos dentro de lo que tenemos, porque el mismo desayuno, si ya lo tomaron, vean qué es lo que tienen, un té, un mate, un café o qué. ¿Y qué es lo que tienen? ¿Pan, tostadas o qué? Y de eso
Con eso nos vemos. Eso así hacemos la vida. Entonces, no a los diagnósticos psicopatológicos, sino primero la persona. Y sobre eso hay que buscar por qué razón. Ya vamos a indagar y les voy a exponer con mucha precisión, sencillez y claridad cómo es que tenemos que hacer y qué es lo que sirve para todo esto. Para evitar confusiones. Entonces, 2 más 2 son 4, así lo digo un esquizofrénico. Pero, ¿quién lo dice? No, está loco, no le hagas caso. No, es real esto, basta, desmitifiquemos estas cosas. Así venga desde el criterio de un esquizofrénico o cualquier otro diagnóstico, 2 más 2 son 4 y esto es indiscutible. Los medios de comunicación ven en la psicoterapia un recurso imprescindible, cada vez más necesario, ya que el psicólogo, por su formación, garantiza el auténtico trato humano. Nuestra formación garantiza esa relación de persona a persona. ¿Por qué? Nuestra formación es con personas vivas, dolientes en todo caso, porque quien viene a nuestra consulta es porque tiene situaciones de mucho dolor, de mucho sufrimiento. Y ahí la gran sensibilidad humana que surge en nosotros y la importancia de esa sensibilidad humana para poder ponerme los lentes del otro, para poder meterme en sus zapatos y sentir lo que él siente. Entonces, nuestra formación es auténticamente humana. ¿Con quién? Con nosotros mismos, porque el amor empieza en casa y uno lo que tiene, lo da. Nadie da lo que no tiene. Entonces se trata humano desde nosotros. Esa dignidad desde nosotros, ese respeto desde nosotros, esa valoración desde nosotros para poder darlo, porque quien no lo tiene no lo puede dar a siquiera. Y esto en relación con nuestro sistema consultante, sea una persona, dos, una familia o lo que quiera, una comunidad. Y porque los cambios logrados son profundos y significativos en nuestra ciencia, en la psicología, atendiendo tanto el síntoma, fíjense, este es el síntoma, ¿eh? El dolor, el grito, el desesperarse, correcto, como la causa o etiología, que eso es importante, tarea que ningún psicofármaco puede ni podrá nunca realizar. El psicofármaco te cortará el síntoma, el dolor por el cual gritas, ese es el síntoma. Pero ¿qué te causa el dolor? Te quitará la depresión con un antidepresivo, pero ¿qué genera esa depresión en ti? El insomnio, un somnífero y duermes, pero ¿qué te genera ese insomnio? Nunca llegará ahí ningún psicofármaco, solo la psicoterapia. Y este es el gran potencial que tenemos desde la psicología y la psicoterapia que está en nuestra mano. Por eso la exigencia es la vivencia desde la formación más sencilla hasta la más enriquecedora, entre comillas. Entre comillas lo pongo porque de la más sencilla hay grandezas. Las conozco sin límite. Esta pandemia ha puesto en su máxima atención nuestras capacidades y experiencia. La sensibilidad, por ejemplo. Ahora, quien no logra mayor sensibilidad, así nos conozcamos. En los edificios se han hecho WhatsApps para poder compartir, vecinos, esto, miren, sí, que necesito esto, alguien tiene. ¡Qué hermoso! ¿Cuándo ha habido esto? Si uno no sabía ni quién era su vecino del costado, ni del frente, ni arriba, ni abajo. Esa sensibilidad como surge, como para dar respuesta adecuada a una gran necesidad de vida. El respeto a la libertad también. La responsabilidad. Los valores. El encuentro de persona a persona que tanto deseamos vernos y no podemos por este distanciamiento social, pero aún así, a través del internet que tengo ahora, me realizo porque a ustedes los siento cerca de mí y quizás ustedes hagan lo mismo. Así que no hay distanciamiento social. Aquí estamos a través del internet. Habrá ese distanciamiento corporal, pero no psicológico ni afectivo, ni relacional. Mentira. El verdadero respeto de su dignidad, ya les mencionaba, a través de no al estigma. Entre más criterios.
Pasaré a la siguiente diapositiva. ¿Qué aprendemos con el dolor y el sufrimiento? ¿El dolor y el sufrimiento nos enseña? Pues ya sabemos de nuestro Nicomé de Santa Cruz, un criterio valiosísimo que llega en este momento a mi cabeza. A cocachos aprendí, ¿no? Sí, claro, el dolor y el sufrimiento existen en toda vida, en cualquier persona, desde el más humilde económicamente hasta el más pudiente. Esto es inevitable. La vida significa esto, porque el dolor y el sufrimiento, las decepciones, todo esto nos forma, me permite a mí descubrir que soy capaz realmente para continuar esta vida, para poder encarar mi vida. Por eso es que digo mi vida, porque la hago yo. Si me siento incapaz, inseguro, y me la hace otro, me la deshace. Soy yo, por eso digo mi vida, a pesar del dolor y del sufrimiento, porque ese dolor y ese sufrimiento no me determina ni determina a nadie. ¿Por qué? Porque el ser humano es el único ser no determinado, aunque sí podemos autodeterminarnos. Y nos autodeterminamos cuando decimos, yo eso no lo puedo, yo no he nacido para eso, etcétera, etcétera. O yo he nacido para ser así, para ser un desgraciado, etcétera, etcétera. He nacido con mala suerte, en fin. Eso sí te autodetermina. Nada ni nadie te autodetermina. Solo tú puedes autodeterminarte. Bien. No podemos reírnos varias veces del mismo chiste. Ya me lo cuentan una vez, bien, en la segunda de repente algo, después ya no, ya basta, ya me lo sé. Pero sí podemos quejarnos, llorar y sufrir muchas veces por el mismo problema. Sí. Y seguir, incluso tenerlo y mantenerlo. Por eso en terapia tenemos que abordar todos estos criterios. ¿Qué es lo que genera este problema? ¿Qué es lo que lo tiene y lo mantiene también? Para saber dónde intervenir. Ese es el criterio y el ojo clínico del psicoterapeuta. ¿Cómo se forma este problema? Para saber cómo evitarlo, cómo manejarlo y qué es lo que lo tiene y lo mantiene también. Porque cuando no sabemos quién lo mantiene y por qué, entonces puede continuar y nuestro trabajo es vano. ¿Estos problemas son existenciales? Sí. Que con la pandemia se potencian. Ya se los he dicho, por eso hay criterios que yo voy adelantando, porque el tiempo siempre es terrible con nosotros, ¿no? Entonces se potencian por el aislamiento. Sí, esto genera problemas que son existenciales. Por la sobrecarga de noticias. Sí, ven a ver cómo se maneja esto, pero andan enloquecidos mañana, tarde y noche, escuchando esas noticias sobre lo que es el COVID-19 y eso los tensiona más. Los fracasos del sistema de salud. Dios mío, ¿y ahora a quién le creo? ¿Qué medicina es la que tomo? En fin. Todo esto por lo que es salud y COVID-19. Las víctimas han muerto tantos. Esta es otra cosa también. Las exigencias de actividades virtuales. Ya estoy harto, no salgo de mi casa, todo frente a la pantalla desde tal hora a tal hora o todo el día y todavía me falta tiempo. Porque es más difícil también. El distanciamiento personal. No puedo ir a abrazar a mi padre, etcétera, etcétera, ¿no? Y encierro familiar. Y sobre todo, encierro familiar en espacios reducidos. Hay muchas investigaciones de la psicología, desde Kurt Lewin, que viene a mi cabeza en estos momentos, sobre el espacio vital. ¿Qué pasa en una combi cuando van muy apiñados, muy apretados? No falta quien grita, oiga ya, qué cosa, ya parece sardina, etcétera, etcétera. Y si alguien, oiga, bájese, oiga, no se meta, ahí se armó la jarana. Entonces, todo el espacio es vital para nosotros. Ese encierro en espacios reducidos, en departamentos que son oficinas, pero que los venden como departamentos, pues es otro maquillaje de un cadáver de 50, 52, 60, 70 metros cuadrados. Para nosotros que tenemos una extensión territorial tan grande, esto es imposible. En países donde no hay espacio, bueno, cabe. Y ya está introyectada esa estructura en sus habitantes, en nosotros no. Sobre todo la gran mayoría aquí en Lima, que somos de provincia, que tenemos, yo soy de Piura, en Piura una casa desde una avenida hasta la otra,
La calle de frente y la calle del postigo, decimos, o del corral o posterior. Estas condiciones son perfectas para desestructurar cualquier sistema personal, familiar, social, y que alteran o afectan toda la salud, es decir, la salud íntegra. Una salud íntegra. ¿Por qué? Un beneficio o un malestar en un área reverbera en las otras. En psicología, podemos liberar el sufrimiento al consultante mediante la psicoterapia. Interesada también la psicología en la investigación, que es investigación permanente la psicoterapia. A pesar de saber muchas cosas nosotros acerca de cómo actuar frente a casos, también cada caso es uno y único. Entonces, aquí es donde tenemos muchos criterios para poder aplicar, ir viendo los resultados, y esto es lo que hace la investigación. Y la superación de dificultades y o problemas psicológicos, porque tenemos la gran exigencia en psicoterapia de que debe ser cortada la medida de cada consultante. Y digo consultante porque paciente no uso, porque viene a una consulta. Paciente ya tiene la connotación de enfermedad. Pero yo hablo más apropiadamente para mí de consultante, porque viene a hacerme una consulta. De repente le pregunto cuál es su problema. Perdón, no tengo ningún problema. Solo quiero una consulta, una orientación. Y esto es verdad. Me expondría a ser descalificado si yo hablo de problemas cuando no tiene ningún problema. El ser humano crece a base de crisis también. Este es otro criterio valiosísimo. Todas las crisis que ahora son tontas, de repente, por ejemplo, en secundaria, cuando empezamos primero, segundo de secundaria, wow, decíamos, ¿cuándo estaremos terminando? Pero cuando íbamos avanzando y ya nos acercábamos a la puerta de salida, ya no, y estamos en el quinto, no, porque, no, ¿por qué? ¿Y ahora qué hago? ¿Trabajo? ¿Estudio? ¿O trabajo para estudiar? ¿Y qué estudio? ¿Y dónde? O sea, y ahí vamos superando cada etapa de la vida. La vamos superando a través de estas exigencias, que son crisis, porque son críticas, pero ahí es donde probamos nuestras grandes capacidades, ya que las exigencias de vida son continuas, sí, y sin distinción alguna, o sea, para todos, en toda parte del mundo, ¿no? Y en todas nuestras áreas, área relacional, área afectiva, intelectual, espiritual, física, etcétera, etcétera. Bien, vamos continuando con la siguiente diapositiva. Dice, lo relevante de la psicoterapia. ¿Qué es lo relevante de la psicoterapia? A ver, vamos a ver. Dice, tenemos gran cantidad y variedad de sistemas psicoterapéuticos. Perfecto. De alta calidad para formarnos y fortalecernos. Sí, fortaleciendo a nuestros consultantes. ¿Y por qué digo fortaleciendo a nuestros consultantes? Pues, porque lo que tenemos lo damos. Y lo que damos también vuelve a nosotros. No es una situación lineal de causa-efecto. Yo hago que tú, yo te doy. No, tú también me das. Gracias a que tú existes. Por eso es algo que Viktor Frankl le refutó también a Abraham Maslow, ¿no? Que habla de autorrealización, y Viktor Frankl le dijo un momento, no existe la autorrealización, como que no. Y después se pusieron de acuerdo y le reconoció a Abraham Maslow a Viktor Frankl. Y Viktor Frankl dijo que no existe la autorrealización porque, por ejemplo, yo como psicólogo, en estos momentos, conferencista, ¿cómo me realizo si no tengo un público? Como psicoterapeuta, ¿cómo me realizo como psicoterapeuta si no tengo consultantes? Para ser padre y realizarme como padre necesito tener hijos. Como esposo, tener esposa. Es decir, hay una coexistencia en este mundo, por lo tanto hay una co-realización, una corresponsabilidad. Por eso nosotros los académicos también, aunque también dedicamos tiempo a la vida académica en las universidades, sí, vemos que la calidad de vida
perdón, académica, el nivel académico, la calidad académica, la damos nosotros, los docentes, junto con nuestros alumnos. Y sobre todo ellos. Pero nosotros tenemos que ser los motivadores, porque cuando yo me dirijo a todo un aula de alumnos, de repente de 20, 30, 40 más alumnos, y voy a otra y otra y otra, yo soy uno y ellos son cientos de alumnos. Es un efecto multiplicador tremendo, y ahí tenemos que ver nuestra gran responsabilidad de la formación de mayor calidad, pero la calidad la ponemos nosotros en la vivencia, en el compromiso, que es comprometerse, meterse con en pro, comprometerse. Mi primer compromiso es conmigo, y cuando yo estoy lleno, yo doy. Nadie puede irse de viaje y venir y no decir nada. Uno viene lleno de cosas, sobre todo cosas lindas, y no va a soportar no compartirlas. El consultante viene a terapia para encontrar soluciones y fortalecerse para todas sus relaciones, sí, porque para mí, soy un convencido que el problema del ser humano es un problema relacional. Sí, eso es, un problema relacional. ¿Eh? Su no poder hacer nada, porque hay muchos que llegan con este relato, doctor, ¿sabes qué? Yo no sé qué hacer, no puedo hacer nada porque ya es por gusto todo lo que hago. Significa ya agotó todo su repertorio que tiene de posibilidades conductuales. Y vamos a ver, tengo que hacer algo diferente para ver y hacer y producir algo diferente, una respuesta distinta. Esto nos indica ser víctima de su propio sentir. Él siente que no puede, él piensa que no puede, y él al actuar está esperando ese no poder, no lograr. Siendo nuestro trabajo su cambio de no poder a su empoderamiento relacional. Entonces, cambiamos la percepción, cambiamos las estrategias, prueba y ve que tiene logros. Empieza a descubrir toda la capacidad y todos los recursos que tiene. Este es nuestro trabajo de alquimia, de resiliencia, que no hay un ser más resiliente que nosotros mismos como personas. Esto nos exige el manejo de todos los niveles de comunicación, porque sabemos que tenemos conductas tanto conscientes como inconscientes, y la gran problemática que vivimos no es consciente, porque nadie conscientemente quiere deprimirse. Conscientemente nadie quiere un insomnio. Conscientemente nadie quiere estar estresado. Conscientemente nadie quiere generar una taquicardia. Son respuestas inconscientes. Las respuestas o conductas inconscientes son conductas involuntarias, por favor, son involuntarias. Tenemos un sistema autónomo, pero que podemos también nosotros corregir esto. Manejemos esto. Se llama desde el inconsciente inteligencia emocional o habilidades sociales. Perfecto. Eso es otra gran beta a la que tenemos que dirigirnos. La vida nos afecta a todos, aunque de manera distinta, sí. Como nos cae COVID-19 es diferente en mí que en todos. Y se vivencia de diferente intensidad, claro que sí. Pero de todas maneras siempre hay un procesar, un duelo, una elaboración, a ver de nuevo y acomodarse, eso en todos. En psicoterapia es importante considerar dos principales características de toda crisis. Son los eventos desencadenantes, o sea, ¿qué es lo que hizo que yo me sienta como me siento? Y las estrategias de abordaje o afrontamiento psicoterapéutico. Entonces, ¿qué hace que me deprima? ¿Qué hace que me tensione? Etcétera, etcétera. Esa es una cosa. Pero ¿qué es lo que nos genera estrés? Aquello que yo al abordar no he sabido manejar. Y como yo no manejo eso, eso me maneja a mí. Como eso me maneja a mí, yo estoy anulado. Y el malestar empieza, porque el ser humano es tan capaz que no puede aceptar un no manejo, una no realización, porque somos importantes, tenemos una gran esencia de vida. Por eso lo mediocre no sirve para nosotros. Y el que tiene esa mediocridad o bajeza vive mal, no puede vivir bien. Cuando una crisis sobrepasa a la persona, presentará síntomas psicológicos, pudiendo llegar a desorganizar su vida personal, de pareja, familia, social, comunitaria, laboral, etcétera, etcétera. Sí, una crisis que nos sobrepasa
nos permite después expresar conductas que también son desorganizadas, porque nos desorganiza. ¿Eh? Siguiente, la psicoterapia. ¿Qué hablamos? Y seguimos dentro de lo que es la psicoterapia para ver todo lo que desde ahí vamos a poner y ponemos en lo que es la crisis de la pandemia. En psicoterapia el resultado depende de la posición del terapeuta, es decir, cómo me posesiono yo frente a mi consultante. Por eso, de la posición del terapeuta y del consultante. Tú eres tú y yo soy yo, sí, una relación yo-tú de persona a persona. Y eso es lo que queremos, con todo mi sentido para poder comprender tu situación de vida, sin prejuicios. Sí, no, sin prejuicios. Y debemos de considerar los sistemas y sus interacciones que lo han puesto donde está. Es decir, ¿por qué estás como estás? ¿Qué es lo que ocurrió? No, que mi padre, que mi madre, que mi tío, que las condiciones, que mi trabajo, que mi jefe, ¿correcto? Sabemos el poder del lenguaje que tiene. Y la psicoterapia no es otra cosa que utilización de un lenguaje de poder. Y que nos permite presentar de diferentes formas. Sí, las propuestas o ideas que le planteamos al consultante, se las presentamos de diferentes formas para que responda positivamente y logre conductas más efectivas. Por eso, es el poder del lenguaje que utilizamos en el proceso terapéutico y que ese lenguaje puede envolver muy bien algo como un gran regalo, de tal manera que difícilmente puedes no aceptar ese regalo. Estos cambios vienen desde la misma elaboración y aceptación libre del consultante. Sí, desde la misma elaboración y aceptación libre del consultante. Nuestras intervenciones psicoterapéuticas son eficaces y eficientes. Es decir, eficaces porque logran la meta terapéutica y eficientes porque lo logran en el menor tiempo posible. Mientras otras personas están en años, nosotros lo hacemos en semanas o meses. En los problemas de salud psicológica, sí, como la angustia, por ejemplo, la ansiedad, el estrés, la depresión, la tensión, el insomnio, la esquizofrenia y más situaciones existenciales. Yo siempre pregunto por esto último. La psicología es ciencia. No hay uno de nosotros, yo incluido, que no haya leído que la esquizofrenia no tiene cura. Yo digo, no. Cuando me dicen un no, no puede ser. Tengo que comprobar porque en mis manos tengo una ciencia y la ciencia comprueba. ¿Cómo voy a repetir lo que me dicen ahí, lo que han escrito? No, habrá podido de repente esta persona o esta persona, pero de repente yo sí. El problema es que nos devaluamos nosotros mismos. Entonces, por último, la investigación nos lleva a eso. Si sale negativa, negativa. Sale positiva, positiva, pero eso es real. Bien, entonces, ¿que la esquizofrenia no tiene cura? ¿Según quién? Yo tengo formación en otras percepciones también, desde lo que son las percepciones ericksonianas, de lo que son los criterios sobre esquizofrenia, que hay un libro que les recomiendo de Gregory Bateson, que está en Google para bajarlo gratis, que titula Pasos hacia una ecología de la mente. Importantísimo, léanlo. Que no es reciente, viene desde 1952, más de medio siglo, y nosotros no sabemos esto. Entonces, yo he comprobado, porque cuando me ponen un reto, siempre digo, me sale mi atahualpito de mi raza. Entonces, esquizofrenia no, pues yo tengo muchísimos casos de esquizofrenia, no menos de 40 y tantos casos de esquizofrenia curados totalmente. Y no porque sea yo una maravilla, sino que sí tiene cura. La esquizofrenia generalmente no tiene base orgánica cerebral. Que si la tuviese, quien tendría que intervenir es el neurólogo y el neurocirujano. Pero como no la tiene, y esto lo podemos comprobar en las historias clínicas, si lo medicamos, ¿de qué va a servir? Si el problema es psicológico. No sirve. Entonces, como no sirve y no da resultados, por lo tanto, la conclusión es que la esquizofrenia no tiene cura. Con tus métodos no, pero con los míos sí. Y lo he comprobado en más de 40 y tantas personas, se los digo. Sigamos con la psicoterapia. Dice, los sistemas de salud insuficientes y hasta deficientes, tanto a nivel de recursos materiales,
lo hemos vivido, nuestros hospitales son abandonados. Instrumentación, médicos que no les pagan, médicos contratados y por tiempo. La instrumentación como de recursos humanos, falta de equipos de bioprotección, por eso es que muchos se han contagiado y han muerto porque no tenían esa protección. Infraestructura para la teleasistencia, tampoco. O con los profesionales de la salud mental. Salud mental. Nosotros hablamos de salud psicológica. Esto es salud mental, donde la gran mayoría no son psicoterapeutas. Entonces, no sabrán ni podrán abordar estas realidades de problemas existenciales, ya que ningún problema existencial podrá superarse con ningún psicofármaco. Ninguno. Lo que va a hacer es calmar, bloquear procesos afectivos, cognitivos, etcétera, etcétera. Es demasiado ingenuo considerar los psicofármacos para problemas de salud psicológica. Demasiado ingenuo. No es así. Ya hay que esclarecer y precisar estas cosas. La verdad nos hace libres. Sí, y yo soy más amigo de la verdad que de cualquier cuasi colega. Su no intervención es más beneficiosa o su aparente solución es realmente el problema, porque hay muchas situaciones iatrogénicas que se generan a partir del uso de psicofármacos. Y cuando es de por vida, cuando no es de por vida, peor todavía. No debe ser para siempre y es para siempre como se lo indican. Consideremos las condiciones de vida para no patologizar fácilmente. Hoy en día, en estas condiciones, cualquiera echa un grito y dice, ¿qué le pasó? Está loco. Sale a su balcón a gritar, a cantar. Está loco. No, por favor. Son estas condiciones de vida. Por eso no patologicemos. Es previsible que en alguna persona persistirá cierta sintomatología y síntomas compatibles con el trastorno de estrés postraumático. Esto se da ahora y se va a seguir dando quién sabe por cuántos años más. Siendo la intervención de primera línea la psicoterapia, evitando lo más posible psicofármacos, salvo en algunos casos que sea necesario. Sí, Doctor, hay que reconocer también eso. ¿Perdón? Doctor, disculpe que lo interrumpa. Le Sí. quedan 2 minutos más de exposición, por favor. 2 minutos, bueno, ahí vamos. Toda evaluación debe ser muy bien fundamentada. Entonces, nosotros lo hacemos. De los factores de riesgo, su estado de salud psicológica, su historia de duelos, los antecedentes de conducta, todo esto es muy importante. Sobre todo, si en la familia ha habido un suicida, cuidado. Ante situaciones de depresión, tengan cuidado. Estas situaciones de estrés extremo, tengan cuidado. Consideremos también la poca o nula valoración de los gobiernos que ignoran el alcance de las intervenciones psicológicas, que es la razón por la cual la desechan por ignorancia. No saben el alcance de la psicoterapia en salud. ¿Para qué el diagnóstico? Bueno, tendríamos que revisar realmente. A ver, ¿dónde estamos? Y es que el tiempo ya les decía, ¿no? Para entender la posición del consultante es el diagnóstico, que es el punto de inicio de la terapia, para entender su posición, ¿no? No es necesario entender las fortalezas, las debilidades o la patología. No, olvídate de la patología. Hay que ver su situación, ¿no? Necesitamos entender para saber cómo se genera el problema, se los he dicho, por eso he ido avanzando, y quién o cómo lo mantiene. La psicoterapia es nuestro instrumento de intervención, lo sabemos. Diagnóstico versus hipótesis. Algunos sistemas terapéuticos usamos el término hipótesis y no diagnóstico, especialmente los humanistas y sistémicos, ¿no? Porque el diagnóstico, como te fija, te sella, te pone un sello indeleble ahí, tiene un diagnóstico. La hipótesis no es posible, pero con la intervención, por eso sirve, para sacarlo de donde está. Ese discernimiento es muy importante. Ser persona. Bien. La esencia del ser persona es dialogar. Tú y yo siempre estamos en comunicación. Debemos evaluar los recursos disponibles de la persona que llega a consulta. ¿Por qué? Una persona que tiene un problema no siempre tiene todos los recursos disponibles. Entonces no hay que rascar donde no pica tampoco. Que me dice que voy a buscar que cómo nació de pie, de cabeza, si fue deseado, no rasque donde no pica. Si no tiene ese problema en el pasado, no lo busques.
visión e intercambio dialógico de la persona, bien, esta es la percepción, ¿no? La persona accede a la existencia cuando puede vivir en una apertura interna y externa que le posibilita ese intercambio, ese diálogo. Ya lo he mencionado, ¿no? Pero acá Alfred Lengle hace otro aporte muy importante, que así como el cuerpo necesita respirar para existir, también habla Alfred Lengle de lo que es la respiración espiritual, valiosísima. ¿Cuánta respiración espiritual necesitamos? Porque nos estamos ahogando ahora más que nunca, ¿no? Lo carencial en el consultante. La psicopatología se relaciona con las carencias del paciente y no le permite emplear adecuadamente sus recursos para su existencia plena, porque lo estoy centrando en esa deficiencia, en esa carencia, ¿no? En nuestro consultante debemos ver siempre la persona doliente para saber cómo darle la mano, extenderlo y sacarlo hacia adelante. La mente que se abre a una nueva idea jamás volverá a su tamaño, definitivamente. Cuando yo, después de leer algo, después de asistir a un congreso, una conferencia, ya no soy el mismo, ya no soy. Por eso yo agradezco y felicito también al Colegio de Psicólogos esta gran oportunidad, porque de hoy en adelante, que en cada conferencia, en cada cosa que resuene en nosotros, no seremos iguales. La vida no es la fiesta que habíamos imaginado. Pero ya que estamos aquí, bailémosla. Esta es la vida, este es el mundo, este es nuestro reto y somos más capaces que cualquier problema que se nos presente. Bien, correcto. Yo me quedo acá